Amén. Entonces, Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versos 14 y 15. Gloria al Señor. San Marcos, capítulo 1, versos 14 y 15. Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Soberano y eterno Dios, te damos gracias, Señor, por la lectura de tu santa y bendita palabra. Señor, dame una doble porción de tu Espíritu Santo y que pueda transmitir este mensaje de una manera clara y sencilla. Ayúdanos, Dios, en esta mañana. Permite que esta palabra, Señor, podamos ponerla por obra para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a hacer un corto resumen. Decíamos que la palabra arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia, que significa cambiar y transformar. Decíamos también que el creyente debe tener un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, ¿sí? Que tiene que proyectarse básicamente en tres áreas. En una persona que se ha arrepentido de corazón debe haber un cambio de mente, un cambio de emociones y un cambio de voluntad. Amén. También decíamos que el arrepentimiento es un mandato de Dios, que el arrepentimiento es necesario e indispensable para la salvación, que el arrepentimiento es un don concedido por Dios, que el arrepentimiento es una obra de Dios en el corazón de la persona, que el arrepentimiento es necesario para la remisión y el perdón de pecados. Gloria al Señor. Hacíamos referencia a Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38. También hablamos de que el arrepentimiento es muerte, porque a través de él nos identificamos con la muerte y sepultura de Cristo. Leíamos varios versículos, entre ellos Romanos capítulo 6, verso 2, para hacer referencia a alguno, que dice: de ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Decíamos también que cuando una persona da ese paso de fe para el bautismo, pues se espera de que esté bien muerto para no sepultarlo vivo, porque la palabra bautismo significa sepultar o sumergir. ¿Qué sepultamos en el bautismo? Esa vieja naturaleza, ese viejo hombre que ha muerto para el mundo, ¿cierto? Que ha muerto a la carne y que ha muerto al pecado. Entonces, ahí quedamos. En esta mañana, hermanos, vamos a hablar, a seguir hablando de esta hermosa doctrina. Y quiero empezar diciéndoles que el arrepentimiento tiene un significado espiritual. El significado espiritual del arrepentimiento es la muerte. La persona que se arrepiente entonces se identifica con Jesucristo en su muerte, porque muere al pecado, muere a la carne y muere al mundo. ¿Sí? Morir al pecado, hermanos, es haberse arrepentido genuinamente. Romanos 6:11 dice: así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Así que el milagro del evangelio, ¿cuál es? El milagro del evangelio es que la justicia de Dios pedía la muerte del pecador. La paga del pecado es la muerte. Pero como el Señor murió por todos nosotros, ahora a través del evangelio, lo que hace el evangelio es matar la vieja naturaleza que hay en nosotros, ¿cierto? Y producir un cambio interno en nuestros corazones. Hacer de nosotros una nueva criatura sin necesidad de matarnos.
físicamente. Gloria al Señor. El arrepentimiento genuino significa también morir a la carne. Gálatas capítulo 5, verso 24 dice: pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y un arrepentimiento genuino también es morir al mundo. Gálatas 6:14. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Así que un arrepentimiento genuino requiere un cambio que se refleja en 3 áreas vitales del ser humano. Para tener un cambio completo y verdadero, gloria al nombre de Jesús, ese cambio se tiene que dar, número 1, en la mente o el corazón. Número 2, en las emociones. Y número 3, en su voluntad. Parece que están como en orden, ¿sí? Como en orden. Ese cambio de mente, pues vamos a hablarlo ahora, es importantísimo, gloria al Señor, porque la mente es sinónimo del corazón del hombre. ¿De dónde salen los adulterios, las fornicaciones y toda obra mala? ¿De dónde sale? Del corazón, ¿sí? Por eso tenemos que tener cuidado con lo que nosotros atesoramos en el corazón, ¿cierto? Con lo que nosotros atesoramos en la mente, gloria al Señor. Por eso Isaías 55, verso 6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Es un llamamiento de Dios para el hombre. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ese es el llamado del Señor para el que no conoce de sus misericordias. Ese es el llamado del Señor para aquel que todavía no ha sido iluminado con el Evangelio. Porque el Evangelio, dice Romanos, es poder de Dios para salvación. ¿A quiénes? A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Entonces el Evangelio, hermanos, tiene un poder especial. El Evangelio es algo tan poderoso, hermanos, tan poderoso, que tiene la capacidad de cambiar y transformar la mente y el corazón de una persona. Amén. ¿Cómo es que este que era tan malo, ahora se esfuerza por hacer cosas buenas? ¿Cómo es que ese que era borracho ahora prefiere estar compartiendo con los hijos de Dios en el culto? Eso solamente lo hace el poder del Evangelio. Dele ese aplauso al Señor. Entonces yo quiero decirle a los amigos que aquí predicamos el Evangelio, pero no predicamos a un Jesús milagrero. Aquí no predicamos a un Jesús milagrero. No, venga al culto que el Señor lo sana. Venga al culto que es que allá dan mercados. ¿Ah? Venga al culto por tal o X o Y beneficio. Hacemos un daño al evangelizar de esa manera. Hacemos un daño al evangelizar de esa manera. Claro, Dios tiene poder para hacer todo eso. Pero lo más importante que Dios quiere hacer en la vida del hombre es obrar en su corazón para salvación. ¿De qué gana el hombre si llena su vientre y se pierde su alma? Pero como el ser humano a veces es tan interesado,
Pero si la persona solamente viene por las cosas materiales, ¿ah? No, es que al mercado viene por la papa, la yuca y los huevos. Ese es un creyente que no va a durar en la iglesia. Dura lo que dura un confite en la puerta de un jardín infantil. No dura. Y mire que eso es bíblico y el Señor nos lo muestra en la palabra. Un día el Señor se compadeció de la gente y les dio comida. ¿Dice o no la Biblia? Les dio comida y llenaron su vientre. ¿Sí? Ay, esto está muy bueno. No, esto está chéverísimo, seguir a Jesús. Si uno lo sigue y uno tiene la comidita asegurada. ¿Sí? Y al otro día, ¿sí?, el Señor no les dio nada. Y entonces ya no volvieron. Ya no volvieron. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a seguirlo por la comida que perece. Gracias a Dios nosotros ya hemos aprendido que a Jesús no lo seguimos por la comida que perece. A Jesús lo seguimos porque lo hemos reconocido como nuestro único y suficiente Salvador. Y haya comida o no haya comida, lo seguimos. Haya trabajo o no haya trabajo, lo seguimos y le servimos. Estemos sanos o estemos enfermos, lo seguimos a Él. Por todo y en todo estamos enseñados. Dígale al hermano que está enseguida: sé vivir, sé tener abundancia y sé tener escasez. Por todo y en todo estoy enseñado. Démosle alabanzas al Señor. Entonces, hermano, debe operarse esas tres cosas en la vida de una persona que se arrepiente genuinamente, que se arrepiente de corazón. Número uno, debe haber un cambio de mente. Debe haber un cambio de mente, debe haber un cambio en nuestros pensamientos. Gloria al Señor. Sí. Algunos le dicen a los amigos: no, no siga yendo allá a la iglesia porque allá le van a hacer un lavado de cerebro. Y es verdad. Y es verdad. Aquí le lavamos el cerebro, pero es con la palabra. Alabanzas al Señor. Entonces hay gente que irónicamente dice: no, eso allá te van a lavar el cerebro. Gloria al Señor. Pero yo prefiero que me lo laven en la iglesia y no en el mundo, que me llene mi cabeza de ideologías raras. ¿Ah? Porque ¿dónde se instalan las ideologías hoy? ¿Dónde se instalan? ¿Dónde se acomodan? Aquí en la mente. ¿Ah? Aquí en la mente. ¿Cómo es posible que alguien pueda creer, ¿sí?, en X o Y ideología, ¿sí?, que Eva tuvo relaciones sexuales con la culebra? Usted se ríe, pero hay gente que lo cree. Eso es una doctrina de X o Y religión. ¿A quién se le ocurre creer que Jesús es un hermanito de Satanás? ¿Ah? A usted le asombra porque a usted y a mí nos ha resplandecido la verdad y hemos sido libres. Hemos sido libres de doctrinas, de ideologías y de filosofías y de huecas sutilezas. Hemos sido libres, nuestra mente, hermano, ha sido libre de todas esas cosas que allá en el mundo nos había inyectado el enemigo. Alabanzas al Señor. ¿Cuántos de los que hoy seguimos a Cristo no eran de los que cargaban santos en Semana Santa? Veanlos como se miran entre ellos. Cargaban, hermanos santos, y creían cosas, ¿sí? Que no salga de aquí, ¿no? Pero yo creía en la matica de ruda. Sí, la de la plata. Y que la matica de ruda. Entonces me metí aquí en el bolsillo una matica de ruda.
Y hermano, hay gente que cree en todo eso, pero cuando nos resplandeció el evangelio, entonces pudimos ver claramente y se nos reveló la verdad. Y la verdad nos hizo libres, porque somos verdaderamente libres. Alabanzas al Señor. Entonces, hermano, el verdadero arrepentimiento implica un cambio de mente, un cambio de nuestra manera de pensar. La Biblia dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Analice usted por qué X o Y comportamientos suyos, que tal vez, aunque ya usted está en el camino del Señor, pero hay comportamientos que todavía luchamos con ellos. No se me desconcentren. Entonces a veces luchamos con pensamientos, ¿sí? Y tenemos comportamientos que, aunque somos creyentes, nos perjudican, ¿sí? Nos perjudican. Ejemplo, el machismo. El machismo en el hombre es perjudicial, porque no solamente se hace daño a él, sino que le hacemos daño a la esposa. O, ¿qué tal está? El mal genio. Por todo se enoja. No, porte de serio. ¿Ah? Por todo se enoja, ¿verdad? Por todo se enoja. Si la esposa hace chocolate, se enoja. Si hace café, se enoja. Y le hace el té o la manzanilla, se enoja. Si le hace el jugo de guanábana, se enoja. No. No, ¿verdad? Uno lucha con comportamientos que a veces todavía nos perjudican. Pero, ¿el problema dónde está? Aquí, mijo, ve, aquí en la mente. Porque de pronto usted o yo traemos traumas de allá de la niñez, prejuicios de allá de la niñez, de la adolescencia. Por lo general, claro que eso no se da aquí. El que maltrata la esposa física o psicológicamente, mire a su niñez. Mire a su niñez. O tuvo un papá o una mamá. En estos días salió por ahí en un noticiero, ¿no? En un noticiero que por allí en Terranova rescataron un niño que lo tenían varios días amarrado. Un niño, ¿no vio en la noticia? Como mantienen ahí chateando. ¿Ah? ¿Pero vieron la noticia o no? Aquí en Terranova una pareja con un niño 7 añitos, el niño lo tenían amarrado y sin comida. Dígame, esos comportamientos, ¿de dónde salen? Ahora, y Dios ayuda al niño, porque lo que está aprendiendo él es que así se disciplinan los niños. Y ese niño, cuando crezca y se case tal vez, muy posiblemente, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Demos la alabanza al Señor. Entonces tenemos nosotros que también, hermanos, mirar, aunque somos creyentes y Dios nos ha perdonado y gracias a Dios por eso, mirar, analizarnos, ¿no? Hacer un análisis introspectivo, interno, de qué está causando en nosotros X o Y comportamiento. Eso por el lado del varón. Pero por el lado de las damas a veces también, hermano, imagínense una mujer cantaletosa. Aquí no hay, yo sé que aquí no hay. Aquí no hay mujeres cantaletosas. Pero usted se imagina una mujer cantaletosa, que no le guste nada. El pobre esposo no sabe qué hacer porque no le gusta nada. Si le lleva flores no le gusta, si le compra X vestido no le gusta, si le invita a tal, nada le gusta.
No, porte de seria. Entonces, hermano, muchas de nuestras dificultades están aquí, vea. La Biblia dice, tal el pensamiento del hombre, tal es él. Entonces, uno actúa, se comporta de acuerdo a lo que tenga aquí en su mente, aquí en su mente. Por eso en esta mañana necesitamos que la palabra entre a nuestra mente y la recibamos, y que esa palabra nos cambie y nos transforme, y que nosotros podamos experimentar, ¿qué? Que podamos experimentar, ¿qué? La metanoia en nuestra mente. Dígale, hermano que está a su lado, yo quiero que experimentemos la metanoia en nuestra mente. Yo quiero que experimentemos la metanoia en nuestra mente. ¿Qué es la metanoia? Dígale así, vea. Yo quiero que pasemos de... Es que no encuentro la palabra. ¿Se acuerdan la metáfora que les expliqué? Eso. Dígale, ya no quiero que seamos gusano, sino mariposa. Ah, oruga, esa es la palabra. Ya no quiero que seas oruga. No, señor. Quiero que seas una mariposa bonita, hermosa, transformada, cambiada. Entonces es lo que Dios quiere en esta mañana. Que seamos cristianos realmente transformados, cambiados por la palabra. Dele ese aplauso a Él. Aleluya. Esto de la mente, hermano, hemos hablado mucho de la mente aquí, ¿sí? Hemos hablado mucho de la mente. Y de verdad que sí que es importante. Sí que es importante. La forma en como nosotros pensemos y va a influenciar no solamente en nuestra familia, sino que va a impactar el círculo que a nosotros nos rodea. ¿Sí? El círculo que a nosotros nos rodea. Dios quiere en esta mañana que cada creyente sea un creyente bíblico. ¿Sí? Dios quiere que cada uno de nosotros sea un creyente bíblico, que esté cimentado en el Señor, en su palabra. Porque cuando está cimentado en la palabra de Dios, su mente no va a divagar entre dos pensamientos. ¿Será que sí o será que no? ¿Será que estoy en el lugar correcto o será que es que hay otra verdad? Entonces, que nosotros seamos cristianos fundamentados en la palabra, cristianos bíblicos. Ese es el deseo, y ese yo creo que es el deseo de todo pastor. Porque cuando ese creyente, ese hijo de Dios, esa hija de Dios, ese jovencito está cimentado en la palabra, hermano, ayuda a la iglesia y al ministerio del pastor. Claro. Sí. Ejemplo. Sí. La palabra dice que el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero de pronto alguien está atravesando una situación, un problema, ¿sí? Y hasta ahora el Señor no le ha contestado. ¿Sí? No le ha contestado. Si esa persona no está firme en su mente, el enemigo empieza a trabajar. A decirle, no, lo que pasa es que Dios no te escucha. El enemigo nos ataca con pensamientos, ¿no? Es que Dios no te escucha. O ese Dios en que usted cree no es real. Mire todo el tiempo que lleva y el Señor no le responde. ¿Sí? Entonces empieza una batalla ¿en dónde? En la mente. Pero cuando el creyente está fundamentado en la palabra y aprende la palabra y memoriza versículos, porque es importante memorizar la palabra. Es importante porque cuando usted memoriza la palabra es una mente con una fortaleza espiritual
firme. Porque cuando vienen los pensamientos, como usted tiene la palabra en la mente, la palabra es un filtro. Entonces, cuando viene el pensamiento del enemigo, no, Dios no te contesta. Entonces, inmediatamente usted, en la palabra, viene la palabra a su mente. Todo lo que pidieres en oración, ¿sí? Dios lo hará. Gloria al Señor. Que si estás enfermo y Dios no te ha sanado, pero la palabra del Señor dice, aquí en el texto dice que el Señor llevó mis enfermedades en la cruz del Calvario. Y si me sana, estoy contento con Dios. Y si no me sana, pues también estoy contento con el Señor. Dios es fiel. ¿Cuántos sabemos que Dios es fiel? Bonito el testimonio de la hermana Rosalba. Ya da testimonio de que Dios no la ha dejado. Dios no la ha dejado y es que Dios nunca nos va a dejar. Somos nosotros los que a veces nos alejamos de ¿quién? Del Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces, hermano, cuidemos nuestra mente, cuidemos nuestro corazón, que las 24/7 nosotros tengamos una conexión mental con el Señor. ¿Cómo se alimenta nuestra mente? ¿De qué nutrimos nuestra mente? ¿De qué? ¿Ah? ¿De qué nutrimos nuestra mente? ¿De lo que oímos? ¿De lo que vemos? ¿Sí o no? Entonces, si nosotros todo el tiempo estamos viendo y oyendo cosas que no nos convienen y nos dejamos llenar la mente de tanta cosa, ¿sí? De tanta cosa, pues esa mente va a ser una mente que se va a condicionar de acuerdo a lo que usted está viendo o a lo que está escuchando. Démosle alabanzas al Señor. ¿Por qué hay gente o personas esclavas de la pornografía? ¿Ah? ¿Por qué? Oyendo y escuchando cosas que no lo nutren espiritualmente. Ahora, ya no es un secreto que el daño, por ejemplo, el daño de la pornografía, hermano, en la mente de la persona, en la mente de la persona, es supremamente cruel. ¿Dónde nacen? Estoy colocándose un ejemplo, ¿no? ¿Dónde nacen los pederastras? ¿Dónde nacen los pedófilos? ¿Y dónde se van generando los homosexuales y las lesbianas? ¿Dónde? En las malas prácticas morales o también en videos o películas pornográficas. Entonces, ¿será importante cuidar nuestra mente? Claro que sí, hermano. Claro que sí es importante cuidar nuestra mente. Gloria al Señor. Miremos bíblicamente el caso de Sansón. Sansón en la Biblia era un nazareo, ¿sí? Una persona que hacía un voto directamente con el Señor. Pero resulta que Sansón creció y desafortunadamente, ¿dónde colocó Sansón sus ojos? ¿Dónde colocó Sansón sus ojos? ¿En dónde? En las mujeres filisteas. En mujeres que no conocían a Dios. En mujeres que no tenían las prácticas que tenía Sansón con su pueblo. ¿Ah? Y note que Sansón, hermano, no pudo superar eso. Aún se fue en contravía del consejo de sus padres.
Entonces yo quiero decirle a los jóvenes en esta mañana, no coloque su mirada en las filisteas. Porque le van a sacar los ojos. Usted se ríe y todo, pero se lo digo en el nombre de Jesús. No coloque sus ojos en las filisteas, ni usted coloque sus ojos en los filisteos. Hay mucha hermana joven en la iglesia y mucho hermano joven en la iglesia para que usted ore a Dios y que Dios le dé un novio temeroso de Dios y un esposo que tema a Dios y le obedezca. Dele ese aplauso al Señor. Aleluya. Miren la importancia de uno tener su mente ubicada. Mire, Romanos capítulo 8, verso 5, anótelo por ahí, grábeselo. Porque los que son de la carne piensan, la mente, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Demos la alabanza al Señor. Alguna vez un joven se me acercó y muy sinceramente me dijo: pastor, vea, yo estoy esclavo, preso de la pornografía. Yo le dije: listo, vamos a trabajar teoterapia. Y me dijo: ¿y eso qué es? Yo le dije: teo Dios, terapia con Dios. Y le dije: vamos a hacer un trabajo. Le dije: no va a ser fácil y va a ser un tratamiento de meses. Y me dijo: ¿qué debo hacer? Todos los días 1 hora de oración. Todos los días 1 hora de oración con el Señor. Y usted va a hablar con Dios y le va a hablar claramente a Dios. Dígale: Señor, mi problema es este. Señor, pero yo reconozco que está mal, Señor. Y empiece a orarle al Señor, a adorarlo, a glorificarlo 1 horita diaria. Media hora de lectura bíblica. Es teoterapia, ¿no? Terapia con Dios. Media hora de lectura bíblica. ¿Sí? Y usted va a empezar a cambiar su concepto acerca de eso. Yo le dije: piense en lo miserables que son las personas que trabajan haciendo este tipo de películas. Piense en lo miserables que son. La mayoría son jóvenes, hombres, mujeres que son drogadictos y que tienen que vender su cuerpo para hacer ese tipo de prácticas. Es decir, que son miserables, son personas que están espiritualmente muertas, son esclavas del diablo. Y empieza usted a meter toda esa información en su mente. Gloria al Señor. Y así nos la pasamos, hermano, varios meses, hasta que pasados varios meses me dijo: pastor, le reporto que el Señor me hizo libre. Dele ese aplauso a nuestro Dios. Entonces, con Dios todo es posible, pero tenemos que gastarle tiempo a Dios. Tenemos que dedicarle tiempo ¿a quién? Al Señor. Amén. Y mantener nuestra mente ocupada en el Señor. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros le sirva a Dios, esté metido en las cosas de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Si Dios le ha dado la oportunidad de servir en un comité, hermano, sirva de todo corazón. Sírvale al Señor todo el tiempo. Piense en las cosas de Dios, en el servicio con Dios, en la comunión con los hermanos, congregándose al Señor. Vaya al evangelismo, venga a la oración, pero esté conectado con Dios. Y el enemigo, hermano, no va a lograr puertica abierta en su mente ni en la mía. Dele ese aplauso al Señor. Pero cuando se deja una mente, hermano, desocupada, ¿sí? Entonces, mire lo que dice el texto: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Entonces, no le demos chance a esta carne que nos ponga a pensar en sus deleites. Gloria al Señor. Usted tiene que aprender
a escoger sus amistades. En otras palabras, usted debe evitar, por ejemplo, si a usted le gustaba el traguito, ¿sí? No le estoy diciendo que usted no salude a sus antiguos compañeros, ¿no? Ya usted es un creyente, ¿sí? Pero usted ya no debe intimar con ellos, porque ese ya no es su pueblo. Por ahí hay un dicho popular que dice, el que anda entre la miel, algo se le pega. Y si usted anda con 2 tomatragos, usted será el tercero. Entonces, evite esas compañías anteriores que no lo van a ayudar a edificar. Evite frecuentar lugares que antes en su vida pasada frecuentaba. Gloria al Señor. Yo viví una experiencia con un joven, hermano, tremendo servidor, y el Señor lo había sacado de las drogas. Y resulta que él era líder de jóvenes y servía en evangelismo. Y entonces él empezó, hermano, resulta que empezó a intimar con sus amistades antiguas. Y después empezó a irse con ellos para el río. Y recuerdo, hermano, que en 3 ocasiones lo llamé. Y le dije, venga, necesito hablar con usted. Y le dije, mijo, usted no haga esto. No, pastor, que es que yo estoy evangelizando, yo estoy sirviendo al Señor, es que yo les estoy testificando. Y yo le dije, sí, pero esa no es la manera. Esa no es la manera. Háblele de Cristo, evangelícelos y sálgase de ahí. Pero no se quede allá. No le dé lugar al enemigo. No le dé lugar al enemigo. Desafortunadamente, le entró por aquí y le salió por acá. Y tuvo en poco el consejo. La Biblia dice que la sabiduría está en la multitud de consejeros. Y a veces Dios nos aconseja a tiempo. El muchacho no hizo caso, hermano. Hasta el día de hoy no se ha podido levantar. Hasta el día de hoy. Y es triste ver a alguien que fue iluminado con la verdad de Cristo, que fue iluminado por el Evangelio, y uno encontrárselo en condiciones lamentables, difíciles. Gloria al Señor. Entonces, yo debo evitar, hermanos, vivir situaciones que me pongan a pensar en la carne. Démosle alabanzas al Señor. Si usted sabe que hay una relación, si usted sabe que hay una relación ilícita que no le conviene, ¿sí? Que no le conviene. ¿A qué me refiero una relación ilícita? ¿Ah? ¿A qué me refiero? A un novio inconverso, ¿sí? A una persona fuera del matrimonio. Eso es una relación ilícita. ¿Ah? Si no le conviene, hermano, si no le conviene, usted no debe de gastar su mente en esa persona. Porque si usted alimenta pensamientos, ese es el problema. Cuando la persona alimenta pensamientos, entonces empieza a trabajar la concupiscencia que hay en el hombre. Entonces, yo no debo permitir que mi mente alimente ese tipo de pensamientos, pensamientos de la carne. Porque el que es de la carne piensa en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, es decir, los que son de Dios, los que son engendrados por la palabra, amén, piensan es en las cosas del Espíritu. Eso es lo que dice el texto. Alabanzas al Señor.
El problema es que a veces el enemigo también nos trabaja allá en el trabajo, allá en la empresa, en el colegio. A toda hora pensando en el evangelio. Un amigo mío con el que yo salía de parranda me dijo una vez en la universidad, me dijo, es que este ya tiene esa cabeza llena de Biblia. Así me dijo. Es que este ya tiene esa cabeza llena de Biblia. ¿Sí? Ese día que me dijo así, yo sentí como algo tan raro, ¿sí? Que yo dije, hasta aquí. Porque uno tiene que tomar decisiones. Yo me acuerdo, oye, hasta aquí. Alabanzas al Señor. Y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. O a veces lo tratan de avergonzar a uno, ¿no? A veces lo tratan de avergonzar a uno. Si el Señor está de mi parte, el Señor nunca nos dejará avergonzados. Démosle alabanzas al Señor. Más alabanzas para Él. ¿Sí? A veces en esas convenciones de ventas, en las empresas donde yo trabajé, hermano, íbamos a esas convenciones. ¿Sí? Me acuerdo una vez en Medellín y eso a las 4 de la tarde que terminábamos, hermano, eso todo el mundo se desaparecía. Todo el mundo se desaparecía. Y unos para la taberna, para la cantina, para el bailadero. Y yo me quedaba en el hotel. Me quedaba en el hotel como buen pentecostal, comiendo. Y entonces un día el jefe preguntó, el jefe preguntó, y este joven, este muchacho, Luis Humberto, ¿él por qué no se va con los demás? ¿Por qué no se va con los demás? Y entonces mi jefe le dijo, no, es que él es cristiano. Él es cristiano. Y de pronto ellos creían que yo me iba a avergonzar o algo, ¿no? Sí. Entonces, hace un día delante de todos dijeron, no, nos vamos a ir a tal parte. Pero Luis Humberto no va porque usted es evangélico. Y ahí estaba mi jefe. Yo le dije, sí, señor, yo soy cristiano. Yo soy evangélico. Vayan ustedes, yo me quedo aquí en mi hotel, disfrutando de comida, de la piscina. Gloria al Señor. Y después, hermano, de todo ese grupo, echaron como la mitad. Porque la mitad salieron ladrones. La mitad salieron ladrones. Gloria al Señor. Y uno de los que quedó ahí fue este cristiano. Porque Dios nunca lo deja a uno avergonzado. Dele ese aplauso al Señor. Entonces pensemos más bien en las cosas del Espíritu. Deleitémonos en las cosas del Espíritu. Deleitémonos en lo que el Señor le agrada, hermanos. En lo que al Señor le agrada. A Dios le agrada que en esta mañana usted y yo estemos aquí. A Dios le agrada que usted, hermano, le dedique tiempo a Dios en la oración. A Dios le agrada que usted le dedique tiempo en la lectura bíblica. A Dios le agrada que nosotros le sirvamos al Señor en su obra. Porque Dios es el que mejor paga. Dije, el Señor es el que mejor paga. Alabanzas al nombre de Jesús. Y uno se queda asombrado a veces que Dios permite las cosas. Dios permite las cosas. Yo he conocido hermanos que ya, bueno, son inclusive aquí ancianos y a veces viven solitos. Y Dios les da el sustento. Dios les da la bendición. Y como han sido fieles, entonces Dios bendice a uno de sus hijos y lo bendice económicamente para que lo sustente a él. O Dios pone a alguien. Dios pone a alguien, hermano, para que lo sustente todo el tiempo que sea necesario. ¿No lo creen? Les voy a contar un testimonio. Yo no sé si me estarán viendo ahí por las redes sociales. Yo conozco una hermana, una anciana. Mi esposa la conoce. La hermana Isaura. Es una anciana que asiste a la iglesia de Álamo Norte en Bogotá. Es una anciana. Ya tiene como 80 y pico de años, sino que el Señor todavía la tiene
Bien, con 80 años. Claro, ella ya no trabaja. ¿Sí? Y ahora último que estuvimos en Bogotá, fuimos a visitarla, la anciana, bueno, contenta de vernos. Y nos sirvió chocolatico y nos hizo un chocolatico y con galletas. ¿Sí? Y ella nos sirvió y bueno, ahí estuvimos hablando y entonces nos dijo, hermano, vea, yo un día, me dijo, yo fui casada. Y resulta que un día decidí vivir sola. Porque el esposo que yo tenía no quiso caminar con Cristo. No quiso caminar con el Señor. Y yo dije, no, yo no voy a perder mi salvación por usted. Hasta luego. Oye, una paisa así habla así, hasta luego. Y hermano, y quedó más bien joven y todo el tiempo, años y años en la iglesia y sirviendo al Señor. David se acuerda de ella porque cuando pequeñito todavía era muy inquieto.